El suelo de mármol del Salón de los Mil Tronos tembló bajo las botas de Kael. Las pisadas de los guardias imperiales retumbaban como un eco de su propia condena. El emperador, sentado en su trono de obsidiana, ni siquiera levantó la mirada del pergamino que sostenía. A su lado, el consejero Mortis sonreía con esa mueca viscosa que Kael siempre había querido arrancar de su rostro. General Kael, la voz del emperador era plana, sin emoción. Has sido declarado traidor al imperio. Tu sentencia es el exilio eterno a través del portal. Kael quiso hablar, quiso gritar, quiso recordarle al hombre que había jurado proteger que él había ganado 12 batallas, había aplastado 3 rebeliones y había sacrificado un brazo en la guerra de los páramos. Pero las palabras se atascaron en su garganta cuando los guardias lo sujetaron por los hombros. ¿Traidor?, susurró Kael, más para sí mismo que para ellos. Di mi sangre por ti. El emperador no respondió. Solo hizo un gesto con la mano. El portal del exilio se abrió al centro de la sala, un vórtice de energía violeta que distorsionaba el aire. Kael había visto ese portal antes. Sabía lo que prometía, un mundo sin magia, sin orden, sin jerarquía. Un infierno de caos donde los desterrados morían devorados por bestias de sombra o enloquecían en la nada eterna. Lárguense, gruñó Kael, sacudiéndose el agarre de los guardias. Caminó hacia el portal con la cabeza en alto. Prefería morir en la frontera más cruel que arrastrarse ante esos perros. El vórtice lo succionó antes de que pudiera terminar el pensamiento. El viaje fue un vértigo de colores imposibles. Kael sintió que su cuerpo se desgarraba y se reconstruía una y otra vez. El frío del vacío mordió sus huesos, y luego, de repente, todo se detuvo. Abrió los ojos. Estaba en una habitación pequeña y extraña. Las paredes eran de un material blanco y liso, iluminadas por una luz artificial que salía de una caja plana en el techo. Olía a comida rancia y a algo dulce que no reconoció. Una cama ocupaba una esquina, cubierta con una tela de colores brillantes y estampados ridículos. Había una mesa baja con una bandeja de metal que contenía un objeto rectangular y negro. Kael se puso de pie lentamente. Su armadura había desaparecido. Solo llevaba una túnica gris y tosca, como las que usaban los esclavos en las minas de sal. Su brazo izquierdo, el que había perdido en la guerra, era ahora un muñón envuelto en vendas limpias. Alguien lo había curado. ¿O algo? ¿Qué clase de exilio es este?, murmuró, acercándose a la ventana. La vista lo dejó sin aliento. No había lava. No había bestias. No había páramos infinitos. Había una ciudad de torres de vidrio y acero que se elevaban hacia un cielo gris. Abajo, una corriente interminable de cajas metálicas de colores se movía por calles rectas y ordenadas. Gente caminaba por las aceras con esos objetos negros pegados a las orejas, ignorándose mutuamente. No entiendo, dijo Kael, apoyando la frente contra el vidrio frío. ¿Dónde están las bestias? ¿Dónde está el caos? Entonces su poder se activó. La disciplina estratégica era una habilidad que había perfeccionado durante décadas en el campo de batalla. Le permitía ver las reglas ocultas de cualquier sistema, imponer orden donde había desorden, y convertir el caos en una estructura manejable. Pero siempre había requerido maná, energía mágica que fluía de su núcleo interno. Aquí, el maná no existía. Sin embargo, cuando Kael enfocó su mirada en un semáforo que cambiaba de verde a rojo, sintió un tirón en su mente, como si algo se ajustara en su interior. Vio las reglas: rojo es alto, verde es avance. Vio el flujo de las cajas metálicas, la jerarquía de prioridades, la lógica implícita que mantenía todo en movimiento. Interesante, dijo, sintiendo un leve mareo, como si hubiera corrido una milla sin descanso. Sin maná, pero el poder funciona. Solo que, cansa. Pasó las siguientes horas explorando el departamento. Encontró una cocina diminuta con una caja fría que contenía comida envuelta en plástico. Un artefacto que llamaban televisor mostraba imágenes de personas que hablaban en un idioma que, para su sorpresa, entendía, español, pero con acentos y palabras extrañas. Había un celular sobre la mesa, y cuando lo tocó, la pantalla se iluminó con iconos y letras. Netflix, leyó en voz alta. ¿Qué es un Netflix? Probó a tocar un icono,
y la pantalla cambió a una lista de imágenes. Una de ellas mostraba a un hombre con armadura similar a la suya, empuñando una espada de fuego. Kael levantó una ceja. ¿Un entretenimiento? ¿En la frontera más cruel del multiverso? El mareo se intensificó cuando intentó usar su disciplina estratégica para analizar el dispositivo. Vio las reglas de la interfaz, los algoritmos de recomendación, la estructura de datos subyacente. Era como leer un mapa de batalla, pero en lugar de ejércitos, había bytes y protocolos. Este mundo no es un infierno, concluyó Kael, sentándose en el borde de la cama. Es un absurdo. Un lugar donde las reglas son tan rígidas que la gente ni siquiera las ve. Pero algo en su interior se negaba a aceptarlo. Si este era su exilio, entonces lo conquistaría. ¿Cómo había conquistado cada campo de batalla? Aprendería sus reglas, las dominaría, y luego... Luego, encontraría la manera de regresar. 7 días después, Kael había logrado algo que ningún otro desterrado había conseguido. Había entendido la Tierra. Sabía usar el celular, había descubierto que el dinero se llamaba pesos, y que podía obtenerlo trabajando en algo llamado call center, aunque la idea de responder llamadas de desconocidos lo irritaba profundamente. Había aprendido a cocinar los fideos instantáneos que llenaban la despensa, y había desarrollado una rutina. Despertar, hacer ejercicio, leer las noticias en la pantalla, y luego salir a caminar por la ciudad para observar. Esa tarde, mientras caminaba por el zócalo, el cielo se rasgó. Kael sintió la vibración antes de verla. Un temblor en el aire, como un tamborileo de energía que solo él podía percibir. Levantó la vista justo a tiempo para ver una grieta violeta abrirse entre las nubes, chorreando luz negra como sangre de una herida cósmica. No, susurró Kael, su instinto de general activándose. No puede ser. De la grieta cayó una figura. Pequeña, envuelta en llamas negras que chisporroteaban y devoraban el aire a su alrededor. Cayó en picada directa hacia el centro del zócalo, donde los turistas y vendedores ambulantes empezaban a gritar y correr. Kael corrió hacia el punto de impacto. Las llamas negras se disiparon cuando el cuerpo golpeó el adoquín, dejando al descubierto a un niño. No podía tener más de 8 años. Tenía el pelo negro azabache, ojos rojos como brasas, y una expresión de confusión y furia que Kael conocía demasiado bien. Borlak, dijo Kael, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El archidemonio Borlak, el azote de los páramos, el señor de las sombras, el ser que había masacrado a 3 batallones enteros antes de que Kael lo derrotara en la batalla del Puente de Huesos. Era ahora un niño pequeño, con mejillas regordetas y un chupón en la mano que no sabía de dónde había salido. Kael. Gritó el niño con una voz que intentaba ser atronadora pero solo sonaba adorable. Me has encerrado en este cuerpo de mocoso. Te juro que te arrancaré las entrañas y las usaré como... Cállate, ordenó Kael, su tono de mando cortando el aire. Borlak se calló. Parpadeó. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Bueno, dijo Kael, pasándose una mano por el cabello. Parece que el emperador no terminó conmigo. Me envió a tus críos para que los críe. El niño demonio lo miró con odio puro, pero también con algo más, confusión. Miedo, quizás. El olor a grasa quemada y carne asada flotaba en el aire del zócalo. Kael caminaba entre los puestos ambulantes, su capa negra desgastada oculta bajo una chamarra prestada que olía a detergente barato. El sol de la mañana golpeaba su rostro curtido, y por un momento casi olvida que estaba en el exilio. Luego escuchó el grito. ¡Mi puesto! ¡Mi pobre puesto! Un hombre regordete con delantal manchado señalaba al cielo. Una figura pequeña, de no más de 1 metro de altura, flotaba a 3 metros del suelo. Su piel era gris pálido, sus ojos rojos como brasas, y de sus manos brotaban hilos de sombra líquida que golpeaban el toldo de un puesto de tacos. El toldo se desgarró, y una lluvia de plástico y metal cayó sobre la acera. Borlak. El archidemonio, ahora un niño de 8 años, reía con una voz que resonaba como grava en un tubo de metal. Sus dientes eran puntiagudos, y su cabello negro se erizaba como llamas invertidas. Kael sintió un tirón en el pecho. El poder de Borlak, aunque disminuido, seguía siendo caótico. Los rayos de oscuridad no mataban, pero desintegraban lo que tocaban.
Un puesto de elotes se convirtió en ceniza frente a sus ojos. «Borlak», gritó Kael, su voz cortante como una espada. El niño demonio giró la cabeza. Sus ojos rojos parpadearon, y por un instante, Kael vio al antiguo enemigo que había masacrado aldeas enteras. Pero luego los ojos se volvieron vidriosos, confundidos. «¿General?», dijo Borlak, su voz ahora infantil, temblorosa. «Tengo hambre». Kael respiró hondo. Su poder, disciplina estratégica, bullía dentro de él como un motor listo para arrancar. Cada vez que lo usaba, sentía un mareo, como si el mundo se inclinara. Pero no había otra opción. Extendió la mano derecha, los dedos abiertos, y enfocó su voluntad. «Orden, siéntate y come». Las palabras salieron como un látigo. El aire a su alrededor se tensó. Borlak abrió la boca, sus ojos se dilataron, y cayó al suelo con un golpe sordo. Las sombras que lo rodeaban se disiparon. El niño se sentó en el pavimento, las piernas cruzadas, la mirada perdida. «¿Qué me hiciste?», murmuró Borlak, pero sus manos ya no emitían rayos. Kael se arrodilló frente a él. El mareo era fuerte, como si alguien le clavara agujas en las sienes. Sacrificó 10 días de su vida. Lo sintió, un segundo de su existencia se desvaneció, reemplazado por un vacío frío en su pecho. Pero funcionó. Borlak estaba quieto, su aura caótica contenida por ahora. «Vamos», dijo Kael, tomando al niño de la mano. «Comeremos algo». Caminaron hacia un puesto de tacos que aún humeaba. El dueño, un hombre mayor de bigote gris, los miró con desconfianza. Kael sacó un billete arrugado de su bolsillo. No entendía bien el valor del dinero, pero sabía que bastaba para 3 tacos de pastor. «2 órdenes», dijo, su tono firme. El hombre asintió, aunque sus manos temblaban al servir la carne. Borlak miraba los tacos como si fueran artefactos alienígenas. Cuando el plato llegó, el niño los olió, luego los mordió. Sus ojos rojos se abrieron de par en par. Esto es bueno», dijo, con la boca llena. Kael no respondió. Observaba los alrededores. La gente se apartaba, algunos tomaban fotos con sus teléfonos. El gobierno mexicano ya sabía de él. Lo sentía en las miradas de los hombres de traje que se asomaban desde una camioneta negra estacionada a media cuadra. No intervenían, pero vigilaban. Pronto actuarían. Terminaron de comer. Borlak se limpió la boca con la manga, dejando una mancha de grasa. Kael lo guió de vuelta al departamento, un edificio viejo de 3 pisos en la colonia Roma. Las escaleras crujían bajo sus pies, y el olor a humedad y frijoles lo envolvía todo. Al abrir la puerta, Borlak entró corriendo. Sus ojos recorrieron las paredes desconchadas, el sofá desgastado, la televisión apagada. De repente, su aura se expandió. Las sombras brotaron de su cuerpo, golpeando las paredes. Un cuadro cayó al suelo, el vidrio se hizo añicos. La lámpara del techo se balanceó violentamente. «No», gritó Borlak, sus manos temblando. «No puedo controlarlo». Kael sintió el mareo de nuevo. Había usado disciplina estratégica para contenerlo, pero el poder del niño era como un volcán dormido. Cada emoción lo activaba. Necesitaba algo más permanente. Una rutina. Un horario. Algo que anclara a Borlak a la realidad. «Siéntate en el sofá», ordenó, su voz firme. «No te muevas». Borlak obedeció, pero su cuerpo temblaba. Las sombras se retrajeron lentamente, como serpientes asustadas. Kael buscó en la cocina un cuaderno y un lápiz. Comenzó a escribir: despertar, 7. Desayuno, 7:30. Entrenamiento de control, 8. Recreo, 10. Almuerzo, 12. Cada línea era una orden, una regla que el poder de disciplina estratégica grababa en el aire. «Esto será tu vida», dijo Kael, mostrándole el papel. «Obedece, y tu poder se calmará. Desobedece, y sufrirás las consecuencias». Borlak miró el horario, sus ojos rojos parpadearon. No dijo nada, pero asintió. Kael sintió un alivio momentáneo.
Pero entonces, un ruido sordo retumbó en la sala. El aire se volvió frío, tan frío que su aliento se convirtió en vapor. Las paredes comenzaron a cubrirse de escarcha. Kael giró. El techo se rasgaba, un portal de luz azul se abría lentamente. Del otro lado, una figura caía. Una niña de cabello blanco como la nieve, vestida con harapos helados, aterrizó en el centro de la sala. Sus ojos eran del color del hielo, y de sus manos brotaba una tormenta de nieve que congeló el sofá, la mesa, la televisión. ¿Qué es esto?, murmuró la niña, su voz temblorosa. Kael la reconoció. Lyra, la hechicera de hielo. Una de sus más feroces enemigas. Ahora, una niña de no más de 7 años, perdida y asustada. El departamento entero se cubría de hielo. Borlak saltó del sofá, sus sombras brotaron de nuevo, chocando contra el frío. El caos estalló. Kael cerró los ojos. Sacrificaría otros 10 días. Tal vez 20. Pero primero, necesitaba detener la tormenta. Orden, detente, dijo, su voz resonando como un trueno. La niña de hielo abrió la boca, pero no salió sonido. La tormenta se detuvo. El hielo crujió, pero no se derritió. Lyra cayó de rodillas, llorando. ¿Dónde estoy?, sollozó. Quiero ir a casa. Kael la miró. No había casa para ellos. Solo esta frontera de concreto y reglas absurdas. Pero él las dominaría. Las convertiría en su ejército. Bienvenida a la tierra, dijo, su tono seco. Aquí, seguirás mis órdenes. O el portal te borrará. Lyra levantó la mirada, sus ojos helados encontraron los de Kael. Y por un momento, vio miedo. Bueno. El miedo era el primer paso hacia la disciplina. La sala se transformó en un paisaje invernal en cuestión de segundos. El aire se volvió punzante, y cada respiración de Kael se condensaba en una nube blanca. Los muebles, antes funcionales y baratos, ahora estaban cubiertos por una capa de hielo que crujía bajo sus botas. Lyra, una niña de cabello plateado y ojos azules que brillaban con ira milenaria, se mantenía en el centro del caos. Su vestido, antes elegante, ahora era harapos congelados que flotaban a su alrededor como alas de hielo. Levantó una mano temblorosa, y un vórtice de nieve comenzó a girar sobre su palma. Detente, dijo Kael, su voz cortante como una orden de batalla. Dio un paso adelante, sintiendo el frío morder su piel. Había visto esa mirada antes, la furia de una hechicera que había gobernado tundras enteras, ahora atrapada en un cuerpo frágil. Pero aquí no había tundras. Solo un departamento de renta congelada en la Ciudad de México, y un general que no podía permitirse otro desastre. Lyra giró la cabeza hacia él, y su aura se intensificó. Los cristales de hielo en el suelo comenzaron a elevarse, formando una tormenta en miniatura. Kael sintió el peso de su propia vida reducirse mientras activaba su disciplina estratégica. El poder fluyó desde él, un hilo invisible que buscaba imponer orden sobre el caos. Siéntate en el sofá, ordenó, y el costo fue de 10 días. 10 días de su vida, arrancados de un tirón, para que la niña demonio obedeciera. Lyra parpadeó, confundida. Su cuerpo se movió contra su voluntad, y se encontró sentada en el borde del sofá congelado. La tormenta de nieve se disipó, pero el frío permaneció. Kael exhaló, su aliento aún visible. Se acercó a la televisión, un aparato que había aprendido a usar en las últimas semanas. La pantalla se encendió, y el menú de Netflix apareció. Mira esto, dijo, seleccionando Frozen. No sabía por qué, pero había visto el título en las recomendaciones. Algo sobre reinas de hielo y hermanas. Tal vez funcionara. La música comenzó, y Lyra levantó la vista, hipnotizada. La imagen de una reina de hielo, con un castillo de cristal, la cautivó. Sus ojos se abrieron, y el frío en la sala comenzó a disminuir. Kael observó, incrédulo, mientras la niña se inclinaba hacia adelante, olvidando su furia. En 15 minutos, ya tarareaba la canción principal. Esto es sobre mí, murmuró Lyra, sin apartar la mirada de la pantalla. Sí, dijo Kael, sentándose en una silla cercana, aún alerta.
¿Y si te portas bien? Puedes ver más. Pasaron 2 horas. Lyra vio la película 2 veces seguidas, y cuando terminó, pidió verla otra vez. Kael negó con la cabeza. No. Es tarde. Mañana tienes escuela. ¿Escuela? Preguntó ella, con desdén. Yo derrito escuelas. Aquí no. Aquí vas a aprender. Y después de la escuela, 1 hora de TV. Esa es la regla. Lyra frunció el ceño, pero el recuerdo de la película la mantuvo callada. Kael sintió el costo de mantener su poder contenido, 5 días de vida por semana. Un precio alto, pero manejable. Por ahora. El timbre sonó. Un sonido seco, insistente. Kael se levantó, desconfiado. Miró por la mirilla y vio una figura pequeña, huesuda, de apenas 1 metro de altura. Un esqueleto, con una capa raída y una corona torcida sobre su cráneo. El rey esqueleto, ahora un niño, golpeaba la puerta con un puño de hueso. Papá, tengo hambre, dijo, con una voz que resonaba como ecos en una cripta. Kael cerró los ojos. La horda había llegado. La puerta del departamento se abrió de golpe, y una figura pequeña y huesuda irrumpió en la sala. Medía apenas 1 metro, pero su presencia llenó el espacio de un frío seco y polvo de tumba. El cráneo, desproporcionadamente grande para su cuerpo infantil, giraba lentamente mientras sus cuencas vacías se fijaban en Kael. «Papá», gritó el rey esqueleto, su voz resonando como un eco en una cripta vacía. Kael parpadeó. El niño esqueleto avanzó con pasos torpes, sus huesos chocando con un sonido seco contra el piso de madera. Llevaba una capa raída que arrastraba detrás de él, y en su mano derecha sostenía un cetro de juguete que chorreaba un líquido negro y viscoso. «Quiero leche», exigió el pequeño, deteniéndose frente a Kael. «Y un abrazo». Lyra, desde el sofá, levantó la vista de Frozen. Borlak, encogido en la esquina con su rayo de oscuridad apagado, observó con desconfianza. El departamento, ya pequeño, se sintió aún más reducido con 3 niños demonio y un general exiliado. Kael respiró hondo. 30 días de vida perdidos en apenas semanas. Cada nuevo niño era un costo adicional, una nueva variable en un plan que apenas comenzaba a tomar forma. Pero no podía rechazar al rey esqueleto. Si el portal lo borraba, el emperador lo sabría. Y la prueba llegaría en 7 días. «Siéntate», ordenó Kael, usando un tono que no admitía réplica. El rey esqueleto se quedó quieto, sus cuencas vacías fijas en el general. Kael sintió el peso de la disciplina estratégica activarse en su pecho, un dolor sordo que le recordaba el costo. 10 días más. Ahora eran 40. «No», dijo el niño esqueleto, y su poder necromántico se expandió como una ola de muerte. Las luces del departamento parpadearon. Las plantas en la ventana se marchitaron en segundos. Lyra soltó un grito ahogado y Borlak se cubrió con los brazos. Kael sintió el frío trepar por su columna vertebral, pero no retrocedió. «Si terminas tu tarea», dijo Kael, su voz firme a pesar del dolor, «te doy un abrazo». El rey esqueleto inclinó la cabeza. Un momento de silencio. Luego, el poder necromántico se retrajo como una serpiente a su madriguera. «¿Tarea?», preguntó el niño, con una curiosidad quebrada. Kael señaló la mesa de centro, donde había dejado un cuaderno y un lápiz la noche anterior. «Dibuja algo. Un árbol. Una casa. Lo que quieras. Cuando termines, te abrazo». El rey esqueleto miró el cuaderno, luego a Kael, y finalmente asintió con solemnidad. Caminó hacia la mesa, arrastrando su capa, y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Tomó el lápiz con dedos huesudos y comenzó a trazar líneas torpes sobre el papel. Kael exhaló. 30 segundos de tensión que le habían costado otros 2 días de vida. Pero funcionó. La disciplina estratégica no era magia, era lógica aplicada al caos. Y los niños demonio, por poderosos que fueran, seguían siendo niños. «¿Qué hago con él?», preguntó Borlak, señalando al rey esqueleto con desdén. «Lo mismo que ustedes», respondió Kael. «Escuela, rutina, disciplina. Y nada de destruir Starbucks».
Borlak gruñó, pero no dijo nada más. Lyra volvió a su película, aunque sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia el nuevo compañero. El rey esqueleto, absorto en su dibujo, murmuraba palabras en un idioma antiguo que Kael no reconoció. 20 minutos después, el niño esqueleto levantó el cuaderno. En la página, un garabato de líneas negras formaba una figura que podía ser un árbol, o quizás una criatura de otro mundo. Kael no estaba seguro. Terminé, dijo el rey esqueleto, con una voz que buscaba aprobación. Kael se arrodilló frente a él. Bien hecho. Ahora, el abrazo. El niño esqueleto se lanzó hacia adelante, sus brazos huesudos rodeando el cuello de Kael. El contacto fue frío, como abrazar una estatua de mármol en invierno. Pero Kael no se apartó. Sintió el pequeño cráneo apoyarse en su hombro, y por un instante, el general exiliado recordó lo que era proteger a alguien. Gracias, papá, susurró el rey esqueleto. Kael cerró los ojos. 40 días de vida perdidos. Un departamento lleno de niños demonio. Un gobierno que lo vigilaba. Y una prueba en 7 días. El timbre sonó. Kael se separó del abrazo y caminó hacia la puerta. Miró por la mirilla, 2 policías, uniformados, con expresiones serias. El poder necromántico del rey esqueleto había activado algún sensor, o quizás un vecino había reportado algo extraño. ¿Quién es?, preguntó Borlak desde la esquina. Silencio, ordenó Kael. Sacó su celular, abrió una aplicación de ruido blanco, y la puso a todo volumen. Luego abrió la puerta apenas unos centímetros. Buenas tardes, dijo uno de los policías, un hombre de bigote espeso. Hemos recibido reportes de una perturbación en esta dirección. ¿Todo bien aquí? Kael sonrió, mostrando la pantalla de su celular. Estoy viendo una película de terror. Mis hijos se asustaron. Lo siento si molestó. El policía entrecerró los ojos, pero no insistió. Asegúrese de mantener el volumen bajo. Buenas noches. Gracias, oficial. Buenas noches. Kael cerró la puerta y exhaló. El poder necromántico era un problema. Tendría que encontrar una manera de contenerlo, o el gobierno intervendría antes de los 7 días. Regresó a la sala. El rey esqueleto estaba sentado en el sofá, viendo Frozen con Lyra. Borlak había tomado el control remoto y cambiaba canales cada 5 segundos, provocando quejas de la hechicera de hielo. Kael se dejó caer en una silla y revisó su teléfono. El mensaje del emperador apareció de repente, como una sombra en la pantalla. Asterisco, quedan 7 días para tu primera prueba. Prepárate, general. O el portal te borrará a ti también. Asterisco. Kael apretó el teléfono en su mano. 7 días. Tenía 7 días para preparar a 3 niños demonio para lo que fuera que el emperador planeaba. Y si fallaba, no solo perdería su vida, sino también la oportunidad de vengarse. Bueno, dijo en voz alta, atrayendo la atención de los 3 niños. Mañana empieza la escuela. Y todos van a portarse bien. ¿Entendido? Borlak rodó los ojos. Lyra asintió con desgano. El rey esqueleto levantó la cabeza y dijo, con una voz que helaba la sangre. Sí, papá. Kael sonrió. La frontera más cruel del imperio resultaba ser un departamento de renta congelada en la Ciudad de México. Y él, el general exiliado, estaba criando a sus peores enemigos como si fueran hijos. Pero si algo había aprendido en siglos de guerra, era que la disciplina podía convertir cualquier caos en orden. 7 días. Tenía 7 días para demostrar que incluso en el exilio, seguía siendo el mejor estratega del imperio. El departamento apestaba a azufre y leche derramada. Borlak, el archidemonio de 8 años, tenía el control remoto pegado al pecho como si fuera un talismán sagrado. Desde la esquina, Lyra, la hechicera de hielo, lo miraba con los ojos entrecerrados, diminutos copos de nieve girando alrededor de sus dedos. El rey esqueleto, sentado en el sofá con sus huesos crujiendo, señaló la televisión con un dedo tembloroso. «Yo quiero ver Bob Esponja», gritó el niño huesudo, su voz resonando en el aire como un eco de ultratumba. «No», rugió Borlak,
y un rayo de oscuridad salió disparado de su mano, impactando la pantalla. El televisor parpadeó, soltó una chispa, y se apagó. El silencio fue absoluto. Kael, de pie en la entrada de la cocina, observó la escena con una calma que helaba la sangre. Su mandíbula se tensó. Llevaba 3 semanas en este mundo sin magia, sobreviviendo a base de instantáneas de café y burocracia absurda. Ahora tenía que lidiar con 3 niños demonio que no sabían compartir un control remoto. Suficiente, dijo, su voz cortante como una hoja de combate. Los 3 niños se giraron hacia él. Borlag apretó el control remoto contra su pecho. Lyra dejó de girar los copos de nieve. El rey esqueleto se encogió en el sofá, sus huesos crujiendo de miedo. Kael caminó hacia el centro de la sala, sus botas resonando en el piso de madera. Sacó un cuaderno de su mochila, el mismo que usaba para planificar estrategias militares, y lo abrió con un golpe seco. A partir de ahora, tendremos una asamblea matutina. Todos los días, a las 7 de la mañana, aquí. Se revisarán horarios, tareas y castigos. Borlag soltó una risa burlona. ¿Castigos? ¿Tú? No eres mi comandante, humano. Soy un archidemonio. He destruido civilizaciones enteras. Y ahora vives en un departamento de renta congelada, respondió Kael sin levantar la vista del cuaderno. Siéntate. Borlag no se movió. Kael levantó la cabeza y activó su habilidad, disciplina estratégica. Un peso invisible cayó sobre el archidemonio. Sus piernas temblaron, y antes de que pudiera resistirse, se desplomó en el sillón, el control remoto cayendo al suelo con un golpe sordo. 3 días de vida, murmuró Kael, sintiendo un leve mareo. El costo de imponer orden siempre llegaba. Lyra observó la escena con una mezcla de miedo y fascinación. El rey esqueleto, por su parte, asintió solemnemente, como si entendiera la jerarquía. Regla número 1, continuó Kael, escribiendo en el cuaderno. No usar poderes destructivos dentro del departamento. La última vez que lo hiciste, Borlag, casi incendias la cocina. Y tú, Lyra, congelaste el baño. Eso no puede pasar. Pero fue divertido, protestó Lyra, su voz pequeña pero desafiante. La diversión no es prioridad. La disciplina sí. Cada vez que usen un poder destructivo, se quedan sin postre por una semana. Y tendrán que limpiar el desastre ellos mismos. Borlag abrió la boca para protestar, pero Kael lo fulminó con la mirada. ¿Algo que decir? El archidemonio cerró la boca. Por ahora. Kael continuó escribiendo en el cuaderno. Horarios: despertar a las 7 de la mañana, desayuno a las 7:30, tareas escolares de 8 a 12, almuerzo a las 12:30, tiempo libre supervisado de 1 a 3, y luego actividades de integración social. Castigos: sin postre por usar poderes destructivos, tiempo fuera en la esquina por desobediencia, y, para infracciones graves, 1 hora de silencio absoluto. ¿Y qué pasa si no obedecemos?, preguntó el rey esqueleto, su voz temblorosa. Entonces el emperador los borrará del portal, respondió Kael, sin emoción. Y yo también perderé mi vida. Así que todos tenemos un interés común en que esto funcione. Los 3 niños se miraron entre sí. Borlag apretó los puños, pero no dijo nada. Lyra bajó la cabeza, sus dedos aún helados. El rey esqueleto asintió lentamente. La asamblea continuó. Kael les asignó tareas. Borlag debía dibujar un mapa del departamento. Lyra tenía que escribir una lista de cosas que le gustaban de la tierra. Y el rey esqueleto debía practicar cómo abrazar sin que sus huesos lastimaran a los demás. ¿Un abrazo?, preguntó el rey esqueleto, sus ojos huecos brillando. ¿De verdad? Sí. Pero primero, termina tu tarea. El niño huesudo sonrió, mostrando una hilera de dientes amarillentos. Tomó un lápiz y comenzó a dibujar en una hoja de papel, sus dedos huesudos moviéndose con torpeza. Borlag, por su parte, agarró el mapa con desgano. Lyra tomó su lista y empezó a escribir: no me gusta el frío, pero el helado está bueno. Kael observó la escena desde la cocina, preparando café. El aroma llenó el departamento, mezclándose con el olor a azufre y leche. Por un momento, casi parecía normal. Casi.
Entonces, un ruido proveniente de la calle llamó su atención. Se acercó a la ventana y apartó la cortina. Una camioneta negra, sin placas visibles, estaba estacionada justo frente al edificio. Las puertas traseras se abrieron, y 3 hombres de traje oscuro bajaron. Sus movimientos eran precisos, militares. Uno de ellos levantó la vista directamente hacia la ventana de Kael. El general no parpadeó. Dejó caer la cortina y se giró hacia los niños. Tiempo de silencio, dijo, su voz baja pero firme. Ahora. Los 3 niños se congelaron. Borlak dejó el mapa. Lyra apretó su lista. El rey esqueleto escondió el dibujo detrás de la espalda. Kael apagó la luz de la cocina y se movió en silencio hacia la puerta. Escuchó pasos en la escalera. Lentos. Calculados. Se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Un golpe seco resonó en la madera. ¿Señor Kael? Dijo una voz desde el otro lado, fría y profesional. Necesitamos hablar con usted. Kael no respondió. Miró a los niños, que lo observaban con los ojos muy abiertos. Borlak tenía un rayo de oscuridad listo en la mano. Lyra comenzaba a formar copos de nieve. El rey esqueleto levantó un dedo, listo para invocar un esqueleto de apoyo. No, susurró Kael. Todavía no. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Señor Kael, sabemos que está ahí. Abra la puerta. El general respiró hondo. Su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Era el gobierno mexicano? ¿O acaso el emperador había enviado a alguien más? No importaba. Lo que importaba era ganar tiempo. Se volvió hacia los niños y, con un gesto, les indicó que se mantuvieran en silencio. Luego, caminó hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro impasible. La mano se posó sobre el picaporte. Está bien, dijo, su voz calmada. Ya voy. Pero en su mente, una sola pregunta resonaba: ¿cuánto tiempo más podría mantener esto bajo control? El golpe en la puerta retumbó como un tambor de guerra en el silencio del departamento. Kael, con el rostro impasible, dejó el libro de Psicología infantil para damis sobre la mesa y se levantó del sofá. Borlak, Lyra y el rey esqueleto estaban sentados en la sala, con los ojos fijos en la puerta. Borlak tenía las manos manchadas de chocolate, Lyra sostenía un cubo de hielo que no dejaba de crecer, y el rey esqueleto estaba dibujando calaveras en una hoja de papel. ¿Qué fue eso?, preguntó Borlak, con la boca llena de espuma del sofá. Gente del gobierno. Kael se agachó y recogió el rastreador. Era un disco diminuto, con una luz roja parpadeante. Lo aplastó con el talón. Ya no. Pero vendrán más. Lyra dejó caer un copo de nieve sobre el rastreador destruido. ¿Los matamos? No. Kael la miró con severidad. Aquí no se mata. Se negocia, se engaña y se sobrevive. Aprendan. El rey esqueleto levantó la mano. Papá, ¿qué es un transformador? Kael suspiró. Algo que no existe. Ahora, a la cama. Todos. Mañana tenemos una prueba. La noche cayó sobre la Ciudad de México con un manto de smog y luces de neón. Kael se sentó en la ventana, observando las estrellas que no podía ver. Había sobrevivido al interrogatorio, pero el gobierno ya tenía su ubicación. Era cuestión de tiempo antes de que enviaran a alguien más competente. Mientras reflexionaba, el cielo se rasgó de nuevo. Un cuarto portal, más pequeño que los anteriores, se abrió sobre el zócalo. Una figura cayó en picada, directo hacia su edificio. Kael se levantó de un salto y salió al balcón justo a tiempo para ver a una adolescente de unos 14 años estrellarse contra el jardín delantero. Tenía alas de ángel, blancas y majestuosas, pero sus ojos eran 2 pozos de odio. Se incorporó lentamente, sacudiéndose el polvo, y miró a Kael con una sonrisa que prometía muerte. «¿Tú eres el que llaman, papá?», preguntó, con una voz que sonaba a cuchillos afilados. Kael no respondió. Solo observó las alas, la mirada asesina y el aura de poder que la rodeaba. Esto no era un villano cualquiera. Esto era algo peor.
algo que no estaba en los planes del emperador. O tal vez sí. La adolescente extendió una mano y una espada de luz blanca apareció en ella. Soy Serapina. Y he venido a matarte. El sol de la mañana se filtraba débilmente entre los edificios de la colonia Roma, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto. Kael caminaba con paso firme, su chaqueta de cuero crujiendo ligeramente con cada movimiento. A su lado, Borlag arrastraba los pies, su mirada sombría fija en el suelo, mientras Lyra y el rey esqueleto los seguían en silencio. El general había decidido que un desayuno fuera del departamento era necesario para evaluar el comportamiento de sus pupilos en un entorno público. El Starbucks de la esquina era el lugar más cercano, y según su investigación, el más concurrido. Perfecto para una prueba de disciplina. Pero al doblar la esquina, Kael se detuvo en seco. Frente al Starbucks, una figura alada se cernía en el aire. Una adolescente de cabello plateado, alas de plumas blancas desplegadas, sostenía una espada de luz que emitía un resplandor cegador. Sus ojos, de un azul eléctrico, estaban fijos en el establecimiento con una intensidad que helaba la sangre. Detrás de ella, los transeúntes se habían dispersado, algunos grabando con sus teléfonos, otros llamando a la policía. ¡Tú! Gritó la ángel, señalando a Kael con la punta de su espada. Eres el general que traicionó al emperador. Prepárate para morir. Kael suspiró. Otro villano convertido en niño, esta vez con una obsesión por el café. Pero antes de que pudiera responder, la ángel se lanzó hacia la entrada del Starbucks, su espada levantada para destrozar el cristal. ¡Alto! Ordenó Kael, su voz resonando con autoridad. Pero la ángel no se detuvo. Con un movimiento rápido, Kael activó su disciplina estratégica, sintiendo el costo inmediato. 2 días de vida se desvanecieron, reemplazados por un conocimiento preciso de cómo manejar esta situación. Borlag, Lyra, rey esqueleto, dijo sin mirar atrás. Quédense aquí. No se muevan. Los 3 niños asintieron, sus ojos fijos en la escena. Kael caminó hacia la ángel, que ya había hecho un corte en el vidrio de la puerta. El sonido del cristal rompiéndose atrajo a más curiosos, pero Kael no se inmutó. ¿Sabes qué es eso?, preguntó, señalando el Starbucks. Un símbolo del imperialismo cultural. Escupió la ángel, su espada temblando de ira. Destruiré esta tienda y todas las demás. Kael negó con la cabeza, su voz calmada pero firme. Destruir una tienda no cambia el sistema. Pero trabajar dentro de él, sí. La ángel se detuvo, su espada a medio camino. Kael continuó, su tono ahora casi paternal. Mira a tu alrededor. La gente no viene aquí por lealtad a una marca. Vienen por una necesidad, cafeína, un lugar para sentarse, una conexión wifi. Si destruyes esto, no eliminas el capitalismo. Solo creas más caos. Pero si aprendes cómo funciona, puedes manipularlo desde adentro. La ángel frunció el ceño, su espada bajando lentamente. Kael dio un paso adelante, su mano extendida. Únete a mí. Te enseñaré cómo luchar contra el sistema sin destruir lo que la gente necesita. Y, para empezar, sacó su cartera, te compraré un frappuccino. Los ojos de la ángel parpadearon, confundidos. Pero el aroma del café y el sonido de la máquina de espresso parecieron tener un efecto hipnótico. Tras un largo momento, ella guardó su espada de luz, las alas plegándose contra su espalda. Está bien, murmuró. Pero si esto es una trampa, te arrancaré la cabeza. Entendido, dijo Kael, girándose hacia la entrada rota del Starbucks. Vamos. Pediré para todos. Pero cuando se volvió hacia donde había dejado a los niños, su sangre se heló. Borlag no estaba. Lyra y el rey esqueleto miraban hacia el zócalo, sus rostros pálidos. Se fue, dijo Lyra, su voz temblorosa. Dijo que iba a demostrar su poder. Kael apretó la mandíbula. El reloj en su mente marcaba los segundos. Borlag, suelto en la Ciudad de México, con sus poderes de rayos de oscuridad y una sed de venganza. Esto no iba a terminar bien. El sol de la mañana apenas se filtraba por las persianas cuando un estruendo sacudió el departamento. Kael, que había estado revisando los horarios de la semana,
Levantó la vista justo a tiempo para ver la puerta de la entrada volar por los aires, desprendiéndose de sus bisagras con un crujido metálico. Borlak, el archidemonio de 8 años, estaba en el umbral. Su cuerpo menudo temblaba de rabia, y sus ojos negros, sin iris, destellaban con un fulgor violeta. Pequeñas chispas de oscuridad danzaban alrededor de sus puños, chamuscando el marco de madera. ¡Ya basta!, gritó Borlak, su voz infantil distorsionada por un eco demoníaco. No soy un perro. No necesito horarios ni tareas. Soy el señor del abismo. Antes de que Kael pudiera reaccionar, el niño se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo del edificio. Sus pies descalzos golpeaban el concreto mientras bajaba las escaleras a toda velocidad, dejando un rastro de energía oscura que hacía parpadear las luces. ¡Maldición!, maldijo Kael entre dientes, levantándose de un salto. La silla cayó al suelo con un golpe sordo. Lyra, la hechicera de hielo, asomó la cabeza desde la cocina. Sostenía una cuchara de madera con la que había estado revolviendo algo en una olla. Su cabello blanco como la nieve estaba alborotado. ¿Qué pasa? ¿Se escapó? Sí, respondió Kael mientras se ponía las botas. Tú y el rey esqueleto quédense aquí. Voy a buscarlo. Pero, empezó a decir Lyra. Es una orden. Kael salió disparado por el pasillo, su capa negra ondeando detrás de él. Bajó los escalones de 3 en 3, sintiendo el eco de sus pasos en el hueco de la escalera. Al llegar a la planta baja, el portero, un hombre de mediana edad con bigote, lo miró con sorpresa. Señor Kael, ¿qué ocurre?, preguntó. ¿El niño? ¿Hacia dónde fue? El portero señaló la calle. Salió corriendo hacia el zócalo. Iba, desnudo. Kael apretó la mandíbula. Gracias. Salió del edificio y el bullicio de la Ciudad de México lo envolvió. El tráfico rugía, los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, y la gente caminaba apresurada. Pero entre la multitud, un destello violeta se movía erráticamente, seguido de gritos de pánico. ¡Fuera de mi camino!, vociferó Borlak desde algún lugar más adelante. Kael corrió hacia el sonido, esquivando a los transeúntes que se apartaban asustados. Un puesto de frutas volcó a su paso, y las naranjas rodaron por el asfalto. El dueño maldijo, pero Kael no se detuvo. Al llegar al zócalo, el panorama era caótico. Borlak estaba en el centro de la plaza, rodeado por un círculo de turistas y locales que lo observaban con incredulidad. El niño alzó los brazos y una esfera de oscuridad comenzó a formarse sobre su cabeza, creciendo en tamaño y densidad. Las palomas alzaron el vuelo en estampida. «Miren a este mundo patético», gritó Borlak. «Todas sus reglas, todas sus leyes, son solo cadenas. Yo las romperé todas». La esfera se expandió, proyectando sombras retorcidas sobre el suelo. La gente retrocedió, algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros corrieron en dirección opuesta. El caos se apoderaba del zócalo. Kael avanzó, abriéndose paso entre la multitud. Podía sentir el peso de la situación en sus hombros. Si Borlak causaba una catástrofe aquí, el gobierno intervendría, y todo su plan se desmoronaría. Pero más que eso, si el niño lograba desatar su poder sin control, el portal del emperador podría activarse y borrarlo de la existencia. Borlak, dijo Kael, su voz firme pero no amenazante, cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Detente». El archidemonio giró la cabeza, sus ojos violetas brillando con furia. «No me des órdenes, general. Ya no eres mi superior». «Soy tu tutor», respondió Kael. «Y sé que no quieres esto. No quieres lastimar a nadie. Solo estás confundido y enojado». «Mientes». Borlak apretó los puños. La esfera sobre su cabeza se hizo más grande, más densa, absorbiendo la luz del sol. «¿Quieres domesticarme, como a un animal?» «No quiero domesticarte. Quiero enseñarte a vivir aquí. Y para eso, necesitas reglas». «Las reglas son para débiles». Kael suspiró. Sabía que la discusión no llevaría a ninguna parte. Borlak estaba demasiado cegado por su orgullo demoníaco para escuchar razones. Necesitaba algo más contundente.
Cerró los ojos por un instante, sintiendo el flujo de su poder interno. La disciplina estratégica era un arma de doble filo, podía imponer orden, pero a un costo terrible. Cada uso le arrebataba días de vida, y ya había perdido 49 en su negociación con Serapina. Pero no tenía otra opción. Abrió los ojos y su mirada se volvió penetrante. Su voz, cuando habló, resonó con una autoridad que trascendía lo humano. Disciplina estratégica, alto. La palabra cayó como un mazo invisible. Borlak se congeló en el acto, su cuerpo rígido como una estatua. La esfera de oscuridad se desvaneció en el aire, disipándose en motas de sombra que se desvanecieron con el viento. Los transeúntes, que habían estado a punto de huir, se detuvieron, confundidos por la repentina calma. Kael sintió un tirón en su pecho, como si algo le arrancara un pedazo de su esencia vital. 15 días menos. El costo se grabó en su mente con claridad dolorosa. Se acercó a Borlak, que seguía inmóvil, sus ojos violetas ahora llenos de sorpresa y miedo. El niño intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. ¿Qué me hiciste? Tartamudeó Borlak. Te detuve, respondió Kael con frialdad. Sacó un cable de luz de su bolsillo, de esos que había comprado en la ferretería local, y comenzó a atar las muñecas del niño. Y ahora, vamos a casa. No. Suéltame. Calle. Ya hablaremos cuando estés tranquilo. Kael levantó a Borlak en brazos, el niño envuelto en el cable de luz como un paquete. La multitud los observaba en silencio, algunos tomando fotos, otros simplemente boquiabiertos. Kael ignoró las miradas y comenzó a caminar de regreso al departamento. El viaje de vuelta fue tenso. Borlak forcejeaba débilmente, pero el cable de luz, combinado con el efecto residual de la disciplina estratégica, lo mantenía inmovilizado. Kael no dijo una palabra, su mente estaba ocupada calculando los próximos pasos. 15 días menos significaban que su tiempo se acortaba peligrosamente. Necesitaba encontrar una manera de recuperar días, o al menos, de no perder más. Al llegar al edificio, el portero los miró con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Está todo bien, señor Kael? Sí. Solo una rabieta infantil. Subió las escaleras, Borlak aún en brazos. Al entrar al departamento, Lyra y el rey esqueleto lo esperaban. La hechicera de hielo frunció el ceño al ver a Borlak atado, mientras que el rey esqueleto, con su cráneo calvo y sus ojos huecos, solo inclinó la cabeza. ¿Qué pasó?, preguntó Lyra. Se escapó. Ya está controlado. Kael dejó a Borlak en el sofá, aún atado. El niño lo miró con odio, pero no dijo nada. Kael se sentó frente a él, apoyando los codos en las rodillas. Vas a quedarte aquí hasta que aprendas a controlar tu temperamento, dijo Kael. Y cuando lo hagas, hablaremos. Te odio, susurró Borlak. Lo sé. De repente, un estruendo sacudió el departamento. No era un trueno, ni un terremoto. Era algo más profundo, más antiguo. El aire se volvió denso, y una luz cegadora brotó del techo, rasgando la realidad en un portal de bordes dorados. Kael se puso de pie de un salto, su mano instintivamente yendo a la empuñadura de su espada, aunque ya no la llevaba. Lyra y el rey esqueleto retrocedieron, alarmados. Borlak, aún atado, abrió los ojos con sorpresa. El portal se abrió de par en par, y una figura cayó a través de él. Era un niño, de unos 10 años, con el cabello castaño y ojos grises. Vestía una túnica blanca, ahora sucia y rasgada, y en su pecho, un emblema dorado brillaba débilmente, el símbolo del imperio. Kael reconoció ese rostro. Lo había visto durante años, en el campo de batalla, en las reuniones de estrategia, en los momentos más oscuros de su vida. ¿Aldrich?, susurró Kael, su voz apenas un hilo. El niño levantó la mirada, sus ojos grises encontrando los de Kael. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. General, dijo, su voz temblorosa. El emperador nos traicionó a todos. El portal se cerró detrás de él, dejando un silencio pesado en el departamento. Kael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su antiguo lugarteniente, el hombre más leal que había conocido, ahora era un niño, arrojado a este mundo como un desecho.
La frontera se volvía más compleja cada día. El portal se cerró con un chasquido seco, como una trampa de acero al cerrarse. El niño que yacía en el suelo, vestido con una túnica blanca andrajosa, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, de un azul acero que Kael conocía demasiado bien, brillaban con un odio tan puro que parecía tangible. Dren, su antiguo lugarteniente, el hombre que había compartido con él 100 batallas, ahora convertido en un chico de 10 años, temblaba de rabia. Tú, la voz del niño salió rasposa, como si hubiera estado gritando durante horas. Tú nos vendiste al emperador. Dijiste que nos protegerías. Kael sintió un peso en el pecho. No era culpa, no exactamente. Era el peso de una verdad que había enterrado bajo años de estrategia y sangre. Dren había sido el primero en creer en él, el primero en seguirlo al exilio voluntario cuando el emperador lo desterró la primera vez. Y Kael lo había dejado atrás, convencido de que Dren sobreviviría, de que encontraría su propio camino. No te vendí, dijo Kael, su voz más firme de lo que se sentía. El emperador te usó. Te usó como usó a todos. Dren se puso de pie de un salto, sus pequeños puños apretados. Una chispa de electricidad recorrió sus dedos, un eco de su poder original como guardián del trueno. Kael lo recordaba bien, Dren podía desatar tormentas que derretían montañas. Ahora, en su forma infantil, apenas podía generar una descarga estática. «¡Mientes!», gritó Dren, y se lanzó hacia adelante. Kael no se movió. Esperó el momento exacto, cuando Dren estaba a medio paso de distancia, y giró su cadera. Su mano atrapó la muñeca del niño, tiró hacia abajo y usó el impulso de Dren contra él. El niño aterrizó de espaldas sobre el suelo alfombrado con un golpe sordo, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo. «Buena técnica», murmuró Kael, soltándolo. «Pero te falta control». «Como siempre». Dren tosió, rodó sobre sí mismo y se puso en cuclillas, los ojos aún encendidos de furia. Pero esta vez, no atacó. Miró a su alrededor, Borlak seguía atado al sofá, mirándolo con una mezcla de curiosidad y desprecio. Lyra, la hechicera de hielo, estaba sentada en una esquina, leyendo un libro de texto de matemáticas con una concentración absurda. El rey esqueleto, ahora un niño huesudo con una calavera demasiado grande para su cuerpo, jugaba con un cubo de Rubik, sus dedos esqueléticos moviéndose con una precisión mecánica. «¿Qué es esto?», preguntó Dren, su voz ahora más cansada que furiosa. «¿Una guardería de monstruos?». «Una base de operaciones», respondió Kael. «Y tú eres bienvenido, si eliges quedarte». «¿Quedarme?». Dren soltó una risa amarga. «¿Para qué? ¿Para qué me conviertas en uno de tus soldados domesticados?». Kael se arrodilló frente a él, poniéndose a su altura. Sus ojos, grises como el acero de una espada mal forjada, sostuvieron la mirada de Dren. «No. Para que juntos nos venguemos del emperador». El silencio cayó sobre la habitación. Borlak dejó de forcejear con sus ataduras. Lyra levantó la vista de su libro. El rey esqueleto dejó caer el cubo de Rubik. «¿Venganza?», susurró Dren. «¿Cómo?». «Somos niños. No tenemos poder». «Tenemos algo mejor», dijo Kael, levantándose. «Tenemos disciplina. Tenemos estrategia. Y tenemos un mundo que no sabe nada de magia, pero que está lleno de reglas que podemos usar». Caminó hacia la ventana, señalando el horizonte de la Ciudad de México. Las luces de los edificios parpadeaban en la noche, un mosaico de caos y orden. El emperador cree que esto es un exilio. Pero se equivoca. Esto es un campo de entrenamiento. Y cuando estemos listos, volveremos. Dren observó a los otros niños. Borlak, que antes era un archidemonio, ahora miraba a Kael con una mezcla de miedo y respeto. Lyra, que había congelado ejércitos enteros, resolvía problemas de álgebra. El rey esqueleto, que había gobernado sobre legiones de muertos, intentaba completar un cubo de colores. «Están rotos», dijo Dren en voz baja. «Están aprendiendo», corrigió Kael. «Y tú también lo harás». Dren apretó los puños, pero esta vez no había electricidad. Solo el temblor de un niño que había perdido todo. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro.
Me quedo. Pero no confío en ti. No espero que lo hagas, respondió Kael. Solo espero que obedezcas. El sistema de disciplina estratégica parpadeó en su mente, una nueva regla se estableció. Un nuevo contrato sellado. El costo, 5 días de vida. Quedaban 59. En ese momento, un helicóptero negro sobrevoló el edificio, su rotor golpeando el aire como un latido de corazón mecánico. Un reflector de luz blanca barrió la fachada, deteniéndose en la ventana de Kael. Policía Federal. Gritó una voz amplificada desde el helicóptero. Salgan con las manos en alto. Están rodeados. Kael sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un general que acababa de recibir un nuevo mapa de batalla. Parece que el gobierno decidió visitarnos, dijo, volviéndose hacia los niños. Bien. Es hora de la primera lección. Dren lo miró, el odio en sus ojos transformándose lentamente en algo más complejo, curiosidad, tal vez. O el primer atisbo de respeto. ¿Qué lección? Preguntó. Kael señaló la puerta. ¿Cómo hacer que un enemigo subestime a un niño? El helicóptero de la Policía Federal se cernía sobre el edificio como un buitre mecánico, su rotor golpeando el aire con un ritmo implacable. Las luces estroboscópicas rojas y azules proyectaban sombras grotescas a través de las cortinas mal cerradas del departamento de Kael. El general, con la mandíbula apretada y los ojos fríos, evaluó la situación en un instante. No era un ataque convencional. Las figuras que descendían por cuerdas desde el helicóptero no portaban rifles. Llevaban extraños bastones metálicos que zumbaban con una energía azulada. Armas de energía. El gobierno mexicano, o alguna facción dentro de él, había decidido que ya no era suficiente con vigilarlo. «Todos al piso», ordenó Kael, su voz cortante como un cuchillo. Borlak, cortina de oscuridad. Lyra, congela sus armas. Serafina, luz cegadora. Dren, prepara un túnel hacia el metro. Borlak, todavía atado al sofá con cinta industrial, soltó una risita maníaca. Al fin, acción real. Gritó, y sus ojos se encendieron con un fulgor carmesí. Una oleada de sombras espesas como brea brotó de su pequeña figura, extendiéndose por el departamento y filtrándose por las ventanas. La luz exterior se desvaneció, sumiendo el espacio en una oscuridad absoluta. El zumbido de las armas de energía se intensificó, y se escucharon gritos de confusión desde el exterior. Lyra, la hechicera de hielo, temblaba pero no dudó. Levantó sus manos cubiertas de escarcha y un viento gélido rugió a través de la habitación. El vapor de agua en el aire se solidificó en agujas de hielo que volaron hacia las ventanas. El sonido de metal congelándose y rompiéndose resonó cuando las armas de los agentes se cubrieron de una capa de hielo quebradizo. Un agente maldijo, su bastón emitiendo chispas antes de apagarse por completo. Serafina, la antigua princesa de luz, sonrió con una mezcla de nerviosismo y emoción. Cerró los ojos y una luz blanca, casi insoportable, estalló desde su cuerpo. No era calor, sino un fulgor puro que atravesó la cortina de oscuridad de Borlak y cegó a los agentes que intentaban entrar por las ventanas. Se escucharon golpes y caídas, el ruido de cuerpos chocando contra el suelo del pasillo. Dren, el lugarteniente convertido en niño, observó a Kael con una mezcla de desconfianza y asombro. Aún odiaba al general, pero no podía negar la eficiencia de sus órdenes. El túnel, murmuró, y sus manos se hundieron en el piso de concreto como si fuera arcilla. La tierra tembló, y un agujero circular se abrió en el centro de la sala, revelando una escalera de caracol de roca sólida que descendía hacia las profundidades. Un olor a tierra húmeda y cables eléctricos subió desde la oscuridad. Kael sintió un tirón en su pecho. El sistema de disciplina estratégica registró el costo, 20 días de vida. Su saldo cayó a 39 días. Pero no había tiempo para lamentaciones. «Todos al túnel», ordenó, agarrando a Borlak por el cuello de la camiseta y levantándolo del sofá. El archidemonio protestó, pero Kael lo ignoró. Lyra y Serafina saltaron al agujero sin dudar. Dren los siguió, lanzando una última mirada a Kael, una pregunta silenciosa en sus ojos. Kael fue el último. Antes de descender, miró hacia atrás. El departamento estaba destrozado,
muebles volcados, ventanas rotas, capas de hielo y sombras residuales. Pero no sintió nostalgia. Era solo una base temporal. Lo que importaba era la supervivencia. Saltó al túnel, y la entrada de roca se cerró detrás de él, sellando el camino. El túnel descendía en espiral, iluminado por una luz bioluminiscente que Dren había creado. El sonido del helicóptero se desvaneció, reemplazado por el rumor distante del metro. Caminaron en silencio, el eco de sus pasos rebotando en las paredes de piedra. Kael contaba los segundos. Necesitaban llegar a la estación antes de que el gobierno cerrara todas las salidas. Emergieron en un túnel de servicio del metro, justo detrás de un cartel publicitario de una marca de refrescos. El aire olía a metal, sudor y humedad. Las vías brillaban bajo las luces fluorescentes. Un tren pasó rugiendo, las ventanas iluminadas mostrando pasajeros indiferentes. Kael respiró hondo. Estaban a salvo, por ahora. Pero entonces, el cielo sobre ellos, o lo que pasaba por cielo en el túnel, se rasgó. Un portal carmesí, idéntico al que había traído a los demás, se abrió justo sobre las vías. Una figura diminuta cayó, aterrizando con un golpe seco sobre los rieles. Era un niño, no mayor de 7 años, con cabello plateado y ojos dorados que brillaban con una luz antigua. Vestía una túnica blanca bordada con hilos de oro, y en su pecho llevaba el emblema del sol imperial, el símbolo del emperador. El niño se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de la ropa. Miró a Kael con una sonrisa que no era infantil, sino calculadora y fría. General Kael, dijo, su voz resonando con un eco que no pertenecía a un niño. Mi padre te envía saludos. Y una advertencia. Kael sintió que la sangre se le helaba. No necesitaba preguntar quién era. Lo sabía en lo más profundo de sus huesos. Era el hijo del emperador. Y su llegada no era un accidente. El niño extendió una mano, y el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse. Soy Kaelus, dijo. Y no estoy aquí para ser criado. Estoy aquí para destruirte. El túnel del metro vibraba con el eco lejano de un tren. El polvo se arremolinaba alrededor del niño de cabello plateado, cuya corona flotante giraba lentamente sobre su cabeza, emitiendo un tenue resplandor dorado. Sus ojos, del mismo color que el sol imperial, escudriñaban a Kael con una mezcla de soberbia y furia contenida. Soy Kaelus, primogénito del emperador Sol, dijo el niño, su voz aguda pero firme. He venido a destruirte, traidor. Borlak dio un paso atrás. Sus ojos negros se abrieron de par en par. Lyra dejó caer una bolsa de hielo que sostenía. El rey esqueleto, con su cráneo blanco, inclinó la cabeza como si procesara la información. Kael no se movió. Su mandíbula se tensó, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. El emperador había enviado a su propio hijo. No era un castigo, era una declaración de guerra personal. Pero Kael había aprendido algo en la tierra, los títulos no significaban nada frente a la logística. Aquí no hay reyes, dijo Kael, su voz grave y cortante como una hoja. Solo reglas. Kael rió, un sonido metálico y vacío. Levantó una mano, y el aire a su alrededor se distorsionó, formando ondas visibles que hicieron crujir los azulejos del túnel. Las luces parpadearon. Los otros niños retrocedieron, instintivamente. No me someteré a un exiliado, escupió Kaelus. Mi padre me enseñó que el poder es la única ley. Kael respiró hondo. El sistema de disciplina estratégica zumbó en su pecho, un calor familiar. Sabía que usaría días de su vida, pero no tenía opción. No podía permitir que un príncipe arrogante desestabilizara lo que había construido. Disciplina estratégica, susurró Kael, y el mundo se ralentizó. Una red de líneas doradas se extendió desde su pecho, enredándose alrededor de Kaelus. El niño abrió los ojos, sorprendido, cuando las reglas se materializaron en el aire frente a él. Artículo 1. Obedecer las órdenes del tutor. Artículo 2. No usar poderes sin permiso. Artículo 3. Asistir a las comidas y al baño programados. ¿Qué es esto?, gruñó Kaelus, forcejeando contra las líneas invisibles. Tu nueva realidad, respondió Kael, su voz implacable. Aquí, tu corona no vale nada. Tu linaje no vale nada. Solo importa lo que hagas.
Y lo primero que harás es sentarte. Kaelus resistió. Sus ojos dorados brillaron con ira, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar violentamente. Las líneas doradas se estiraron, pero no se rompieron. Kael sintió un tirón en su pecho, como si alguien estuviera arrancando días de su calendario interno. 10 días. Eso costaba domar a un príncipe. Siéntate, repitió Kael, esta vez con un tono que no admitía réplica. Las rodillas de Kaelus se doblaron. Cayó al suelo, su corona flotante chocando contra el concreto con un sonido metálico. El niño tembló, sus puños apretados, pero no se levantó. La soberbia en sus ojos se mezcló con algo nuevo, confusión, tal vez miedo. Bien, dijo Kael, arrodillándose frente a él. Ahora, escúchame. No sé qué te dijo tu padre, pero aquí no eres mi enemigo. Eres un niño. Y los niños necesitan estructura. Kaelus levantó la mirada, sus ojos vidriosos. Kael apretó los dientes. Miró a los 4 niños a su alrededor, sus rostros sucios y cansados, pero vivos. No. No los entregaría. La frontera ya no era un castigo. Era su hogar. Y pelearía por ella. El departamento abandonado en la colonia Guerrero olía a humedad y pintura descascarada. Kael había elegido el lugar por sus ventanas tapiadas y su única entrada, fácil de defender. Sobre una mesa de madera podrida, extendió un mapa de la Ciudad de México que había marcado con líneas rojas y círculos negros. Borlak, Lyra y el rey esqueleto estaban sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, mirándolo con una mezcla de aburrimiento y expectativa. Kaelus, el príncipe heredero, permanecía de pie junto a la puerta, los brazos cruzados, su pequeña figura tensa como un resorte a punto de soltarse. Escuchen, dijo Kael, su voz grave resonando en el espacio vacío. El emperador nos ha dado 3 días. Pero no pienso esperar a que él decida nuestro destino. Borlak levantó la cabeza, sus ojos rojos brillando en la penumbra. ¿Vas a pelear? ¿Vas a destruir su trono? Algo mejor, respondió Kael, y sacó de su chaqueta un objeto que los niños no habían visto antes. Un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido negro y denso, como petróleo. Esto es sangre de un demonio de 5º círculo. La conseguí antes de que me desterraran. Con ella, podemos abrir un portal inverso. Lyra frunció el ceño, sus dedos helados rozando el frasco. ¿Un portal inverso? Eso requiere un poder combinado. Y un sacrificio. Correcto, dijo Kael, y sus ojos recorrieron el grupo. Ustedes tienen el poder. Yo tengo la estrategia. Juntos, no regresaremos como exiliados. Regresaremos como invasores. El rey esqueleto chasqueó sus dedos huesudos, un sonido seco que resonó en la sala. Me gusta. Cuando empezamos, Kael sintió el calor en su espalda, el peso de los escombros, y luego, el silencio. Un silencio roto solo por el llanto de un niño, y el olor a pólvora y sangre. El misil rasgó el aire con un silbido agudo que perforó los oídos de Kael. El edificio tembló cuando el proyectil impactó directamente la fachada del departamento. Pero en lugar de una explosión cataclísmica, un destello de luz violeta y azul helado envolvió el exterior. Borlak, con los brazos extendidos y los ojos negros como pozos sin fondo, canalizó un torrente de oscuridad que se entrelazó con el vórtice de nieve que Lyra había conjurado. El escudo combinado chirrió, chisporroteó, y el misil se desintegró en una lluvia de fragmentos humeantes que cayeron sobre la calle vacía. Kael se puso de pie de un salto, ignorando el dolor punzante en su pecho. El costo de su habilidad lo había dejado al borde del colapso, pero no había tiempo para eso. El techo del edificio estaba a solo 2 pisos de distancia, y desde allí podía ver a los soldados del gobierno mexicano desplegándose en formación de combate. Helicópteros negros surcaban el cielo, sus reflectores barrían los escombros. ¡A la azotea! Todos, ordenó, su voz ronca pero firme. Los niños obedecieron sin dudar. Borlak y Lyra lideraron la carga, sus poderes aún vibrantes en el aire. El rey esqueleto, con su forma huesuda y su capa andrajosa, siguió detrás, arrastrando a Kaelus, el general niño que Kael había reclutado hacía apenas días. Serafina, la hechicera de ilusiones, se deslizó entre las sombras, y Dren, el elemental de tierra,
Cerró la retaguardia con pasos pesados que hacían crujir el concreto. En la azotea, el viento golpeaba con furia. Kael se arrodilló junto a una antena de radio, sus dedos temblorosos ajustando los cables. Borlak, Lyra, tormenta combinada. Cúbrelos. Serafina, ciega a los francotiradores. Dren, levanta barricadas. Kaelus. Se volvió hacia el niño de cabello dorado, cuyo poder real podía desactivar comunicaciones. Desconecta sus radios. Haz que no puedan pedir refuerzos. Borlak y Lyra se tomaron de las manos. El archidemonio sonrió con dientes afilados mientras una esfera de oscuridad y hielo crecía entre ellos. La lanzaron hacia el cielo, y el proyectil explotó en una tormenta de aguanieve negra que cegó a los helicópteros. Las aspas traquetearon, los pilotos maldijeron, y una de las aeronaves se desvió, estrellándose contra un edificio vecino. El estruendo fue ensordecedor. Serafina se movió como una sombra. Sus dedos trazaron runas en el aire, y de sus palmas brotaron destellos de luz cegadora que impactaron directamente en los ojos de los soldados, apostados en los techos cercanos. Gritos de sorpresa y dolor resonaron. Los fusiles cayeron. Dren, mientras tanto, golpeó el suelo con sus puños. El concreto se levantó en oleadas, formando muros improvisados que protegían a Kael y a los niños de los disparos. Kaelus cerró los ojos. Una luz dorada emanó de su pecho, y las comunicaciones enemigas murieron. Los walkie-talkies escupieron estática, los auriculares de los soldados silbaron. El caos reinó. Kael sintió el peso de su habilidad disciplina estratégica activarse de nuevo. El costo, 40 días de vida. Su visión se nubló por un instante, pero se obligó a mantenerse firme. Ahora. Retirada hacia el zócalo, gritó, señalando la ruta de escape que había planeado. Los niños corrieron, saltando de azotea en azotea, mientras Kael cubría su retaguardia con una pistola que había tomado de un soldado caído. Pero entonces, una pantalla gigante se encendió en el costado del edificio más alto de la ciudad. La imagen del emperador, con su corona de hierro y su sonrisa cruel, llenó la noche. Su voz, amplificada por algún artefacto mágico, retumbó sobre el zócalo. Bien hecho, general. Pero olvidaste algo, tu familia sigue aquí. Kael se detuvo en seco. Su sangre se heló. Su familia. La esposa que había dejado atrás, el hijo que nunca conoció. El emperador los tenía. Y él estaba atrapado en esta frontera infernal, con niños demonio y un gobierno que lo cazaba. Los niños lo miraron, esperando órdenes. Pero por primera vez, Kael no supo qué decir. El silencio en la azotea era pesado, roto solo por el crujido de los escombros bajo los pies de Kael. La pantalla gigante que flotaba sobre el zócalo proyectaba la imagen del emperador, su rostro iluminado por un resplandor dorado que contrastaba con la oscuridad de la noche. Kael sintió un nudo en el estómago cuando el emperador habló, su voz resonando como un trueno distante. Kael, mi general traicionero, dijo el emperador, una sonrisa fría en sus labios. Creíste que podías escapar de mí en este mundo de mierda. Pero te olvidaste de una cosa. La pantalla parpadeó, y la imagen cambió. Una niña de unos 12 años, con el cabello negro enredado y los ojos verdes como los de Kael, apareció atada a una silla de piedra. Llevaba un vestido blanco manchado de sangre, y su rostro estaba pálido, pero sus ojos miraban fijamente a la cámara con una mezcla de miedo y desafío. Elara, susurró Kael, su voz apenas un hilo. Su hermana pequeña, a quien había visto morir en el campo de batalla hace una década, estaba viva. El emperador la había tenido todo este tiempo. Borlak se acercó, sus rayos de oscuridad parpadeando en sus manos pequeñas. Kael, ¿qué es eso? Mi hermana, respondió Kael, su puño apretándose. Creí que estaba muerta. La imagen del emperador volvió, su sonrisa más amplia. Sí, Kael. La he mantenido viva para asegurarme de que cumplas. Ahora, tienes 7 días para entregarte. Si no lo haces, la mataré. El corazón de Kael latía con fuerza, pero su mente, entrenada en 1000 batallas, se aferró a la lógica. Respiró hondo y activó su habilidad, disciplina estratégica. Sintió como su energía vital se drenaba, pero su mente se aclaró,
el pánico reemplazado por un frío cálculo. No voy a entregarme, murmuró para sí mismo. Voy a rescatarla. Lyra, la hechicera de hielo, se acercó, su aliento formando nubes de vapor. Kael, ¿qué planeas? Un portal, dijo Kael, girándose hacia los niños. Necesito que abran un portal directo al palacio del emperador. Borlak frunció el ceño. Eso requiere un poder inmenso. Nos costará. Lo sé, interrumpió Kael. Lo pagaré con mi vida. Los niños se miraron, luego asintieron. Borlak levantó sus manos, y los rayos de oscuridad comenzaron a girar en el aire, formando un vórtice. Lyra canalizó su tormenta de hielo, y el vórtice se volvió blanco y frío. El rey esqueleto, desde el borde de la azotea, levantó sus huesudas manos, y una energía necromántica se sumó al torbellino. Kael sintió el peso de la habilidad, 50 días de vida. Su cuerpo se tensó, pero no retrocedió. El portal comenzó a formarse en el centro de la azotea, un remolino de luz y sombra que distorsionaba el aire. ¡Ya casi!, gritó Borlak, su voz temblorosa. Pero cuando el portal se abrió de par en par, no mostró el palacio del emperador. En su lugar, una fila de soldados imperiales, con armaduras negras y espadas desenvainadas, comenzó a salir. El primero en emerger era un hombre alto, con una cicatriz en el rostro y una sonrisa burlona. Kael, dijo el soldado. El emperador sabía que intentarías esto. Nos envió a recibirte. Kael retrocedió un paso, su mente trabajando a toda velocidad. Los niños se colocaron a su lado, listos para pelear, pero el número de soldados que salían del portal era abrumador. El ejército imperial estaba en la tierra. El departamento de Kael se transformó en un campo de batalla en segundos. Los soldados imperiales, con armaduras relucientes y espadas desenvainadas, irrumpieron por el portal que aún titilaba en el centro de la sala. El soldado con cicatriz, un hombre de mandíbula cuadrada y mirada feroz, lideraba la carga. Por el emperador. Capturemos al traidor. Borlak, con sus 8 años de demonio, se paró frente a ellos. Sus ojos negros brillaron. Alto, gritó, levantando una mano. Los soldados se detuvieron, confundidos. ¿Qué es esto?, preguntó uno, señalando el televisor encendido que mostraba un programa de cocina. Lyra, la hechicera de hielo, sonrió. Bienvenidos al siglo XXI, idiotas. Agitó su mano y una tormenta de nieve diminuta cubrió el suelo, haciendo que los soldados resbalaran y cayeran. El rey esqueleto, desde el sofá, levantó un hueso. Tengan un formulario, dijo, y una pila de papeles voló hacia ellos, llenos de preguntas sin sentido sobre impuestos y direcciones. Kael observó desde la cocina, una taza de café en la mano. Su mente trabajaba rápido. Los soldados eran leales, pero estaban desorientados. La tierra era un caos sin magia, un lugar donde las reglas eran absurdas. Necesitaba aprovechar eso. Disciplina estratégica, murmuró, sintiendo cómo su poder se activaba. El costo de vida comenzó a drenar. Soldados, escuchen. Su emperador los ha enviado a una misión imposible. Aquí no hay magia, solo burocracia, tráfico y redes sociales. ¿Creen que pueden ganar? El soldado con cicatriz se levantó, tambaleándose. No nos engañes, traidor. No los engaño, dijo Kael, caminando hacia ellos. Miren a su alrededor. ¿Ven algún castillo? ¿Algún trono? No. Solo un departamento de renta congelada y un Netflix que nunca se acaba. Su emperador los usó. Yo les ofrezco una vida real. Aquí pueden tener un trabajo, un hogar, una familia. ¿Qué prefieren? ¿Morir por un tirano o vivir libres? Los soldados se miraron entre sí. La confusión se apoderó de ellos. Borlak aprovechó el momento. Sí. Y tenemos Starbucks. Es mejor que cualquier poción. El soldado con cicatriz dudó. Pero, ¿el emperador? El emperador mató a mi hermana, dijo Kael, su voz fría. Y los envió a morir aquí. No hay honor en eso. Quédense. Ayúdennos. Construyamos algo mejor.
Uno por uno, los soldados bajaron sus armas. El soldado con cicatriz fue el último. Miró a Kael, luego al televisor. ¿Netflix? Netflix, confirmó Kael. El portal comenzó a cerrarse. La voz del emperador rugió desde el otro lado. Traidores. Los borraré a todos. Pero ya era tarde. El portal se desvaneció, dejando a Kael, los niños y un ejército de desertores en el departamento. Kael sintió el drenaje de su poder. 100 días de vida. Pero valió la pena. Sonrió. Bienvenidos a la frontera, soldados. Ahora, siéntense. Vamos a ver una película. Borlak saltó al sofá. Quiero ver algo de explosiones. Lyra se sentó a su lado. Yo quiero algo de drama. El rey esqueleto encogió sus hombros óseos. Mientras no sea de terror. Ya vivimos suficiente. Kael encendió Netflix. Mientras los créditos iniciales comenzaban, el soldado con cicatriz se sentó en el borde del sofá. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Kael, nos preparamos. El emperador vendrá de nuevo. Pero esta vez, no estaremos solos. La luz del televisor iluminó la sala. El departamento, antes solitario, ahora estaba lleno de vida. Y Kael, por primera vez en meses, sintió que la frontera ya no era un castigo. Era su hogar.